Amigas, no, espero que me estén escuchando muy bien. Voy a mantener el tono de voz de esta manera. Seguramente van a estar ingresando otras. Y qué rico podernos encontrar en este camino. Yo lo agradezco de corazón. Siento que En Paz ha hecho un camino, pero es más que encontrarse de verdad con hermanas, con mujeres de fe, con mujeres que están en búsqueda. Y esa búsqueda hace este encuentro. Entonces quiero de verdad abrazarles, que sientan un abrazo de verdad, de corazón, muy, muy fuerte, muy lindo, sabiendo que nuestras vidas están entrelazadas, sabiendo que nuestras historias se entrelazan. Y hoy nos encontramos para un propósito muy bello, muy hermoso, y es encontrar herramientas para que todo esto que hemos visto durante estas 4 clases podamos entrar al texto y ver con ojos de mujer. Entonces les voy pues en este momento voy a compartir la presentación. Ya se las mandé de todas maneras ahí al chat, ¿sí? Y ustedes vieron que desde esta mañana también compartí un paralelo del texto que lo vamos a usar ahora en un trabajo en grupo. Y también compartí otro documento, ¿sí? Entonces, la bitácora, ¿sí? Entonces ya les voy a contar cómo la vamos a usar. La idea es que es un instrumento tanto de este encuentro con el texto, tanto con la vida, ¿cierto? Entonces vamos a ir paso a paso. La idea es que podamos escuchar las voces y podamos entrar al texto de una manera diferente a como lo hemos hecho, digamos, la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ir compartiendo aquí la presentación. Eh, Dame un segundito. Mm, y entonces le pido el favor a Camila, ¿cierto? Que esté pendiente. La idea es que, pues si de pronto hay preguntas, si levantan la mano, entonces pues, vamos a estar como muy atentas precisamente. Ay, espérame un segundito que estoy abriendo la que no es. Dame un segundito que es que la tengo aquí como duplicada y esta no es. Listo. Un segundo. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a darle aquí. eh, Presentar. Perdón, se me confunde el Zoom con la presentación. Segundito. Pues me está tomando. No, no entiendo por qué no me deja. A ver. Ah, ya, ok. ¿Ustedes ahí ven bien mi pantalla? Sí, Lisette, está bien. Ok. Falta que la grandes en Sí, sí, presenta. Ahí sí. abajo, sí. Es lo que quiero hacer. Entonces, desde el principio. Vamos a ver. Listo. Entonces, Eso. bueno, entonces nuestra clase de hoy, nuestro encuentro de hoy, encuentro de vida, encuentro de espiritualidad, encuentro de comadreo, encuentro de preguntas, vamos a hablar y vamos a descubrir las relaciones de poder en la Biblia con perspectiva de género. ¿M? Y bueno, entonces arrancamos. Les había dicho desde la clase pasada, perdón, que se devolvió, espérate a ver qué pasó. Ya, listo, ahí. Que íbamos a usar unas herramientas. Entonces, por favor, muéstrenme ahí en la pantallita las que tienen ahí su texto bíblico, ¿sí? Las que lograron y dicen, aquí tengo mi Biblia, ¿sí? Vamos a ver si yo las puedo ver acá porque sí, aquí ya las puedo ver mejor. Exactamente, muy bien. Tengo mi Biblia a la mano. Reconozca cuál Biblia es, ¿sí? Entonces, si quieren poner ahí en el chat, por ejemplo, si mi Biblia es versión latinoamericana, si mi Biblia es la Biblia de Jerusalén, si es la Reina Valera, si es Dios habla hoy. Es importante porque a veces leemos la Biblia y pensamos que todas las Biblias son iguales y resulta que no. Hoy vamos a descubrir que no y que todas tienen una tradición, como nos decía Daines, ¿listo? Entonces, tengan ahí su Biblia, ¿listo? Y recuerden que el texto es Segunda de Samuel, capítulo 13. Entonces, por favor, vayan buscando. Segundo, vamos a tener entonces la bitácora, ¿sí? Vamos a tenerla ahí, la bitácora nos va a servir para
ver este proceso para que cuando ustedes quieran volver, digamos, a decir, venga, estas herramientas me sirven para preparar una charla, para la célula, para, bueno, las reuniones de iglesia que ustedes puedan tener o para, pues, seguir profundizando este estudio. Entonces, la bitácora nos va a servir como una herramienta de recordación, de metodología, de camino de paso a paso. ¿Listo? Y lo otro, pues, es que tengamos a mano, casi siempre, pues, lápices, de pronto un resaltador que nos ayude, ¿cierto?, a este proceso. ¿Listo? Entonces, algo muy sencillo, pero que es muy necesario. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces qué características, espérame a ver, porque creo que se me fue para el otro lado. Me fue mucho. Bueno, aquí está listo. Bueno, entonces nosotros hemos dicho que vamos a leer la Biblia con ojos de mujer, ¿sí? Al principio, o sea, la clase pasada, ¿qué fue lo que vimos? Vimos un poco de hermenéutica feminista, ¿sí? Hablamos de la palabra feminista, tanto hermenéutica como exégesis, y hablamos de interpretación, ¿recuerdan? Hablamos qué es palabra de Dios, algo súper importante que nos ayudó a dilucidar Dailis, ¿sí? Y que nos dijo, listo, el texto bíblico, todo es palabra de Dios. Nos hizo esa gran pregunta, una pregunta que nos movió, la manera en que ella lo desarrolló nos ayudó a dar claridades y nos ayudó a entender que la Biblia contiene, ¿cierto?, parte histórica, pero que no es un libro histórico, ¿sí? Que no pasó tal cual como dice ahí, sino que ha sido una recopilación y ha sido una intención de dar un mensaje, pero que ese mensaje tenía unos destinatarios y unas destinatarias específicas, ¿sí? Y entonces eso es muy importante. Entonces, la característica que vamos a ver hoy es de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. ¿Qué es esto? Es una metodología, ¿sí?, que nace precisamente de la educación popular, nace precisamente este movimiento latinoamericano de los años 60, 70, ¿sí?, de la teología de la liberación, y que pone en manos de las personas la interpretación, ¿sí? Que hace una forma, la metodología es una forma de interpretar, ¿sí? Es una forma. Entonces, resulta que antiguamente todo nos llegaba de Europa, ¿sí? Todo nos llegaba de la forma de interpretar de las personas que eran doctoras, ¿no? De esos textos, los que podían estudiar hebreo, griego, latín, ¿sí? Sobre todo los sacerdotes, ¿sí? Podían hacer estos estudios y entonces ellos eran los únicos que podían interpretar, ¿sí? O que interpretaban, digamos, adecuadamente. Y pues la gente decía, amén, palabra de Dios, que eso ya lo vimos la vez pasada. Entonces, la teología de la liberación de ahí nace este método de estudio. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice este método de estudio? Que todas las personas podemos interpretar la Biblia, ¿sí? Que todas las personas nos podemos acercar al texto, así no tengamos esos estudios tan especializados y que podemos sobre todo hacerle preguntas a la Biblia, algo que es muy importante porque antiguamente todo decíamos, es palabra de Dios, usted no pregunte, así es, Él es el que sabe, Él es la persona del pastor o la persona que está exponiendo, es la persona que tiene autoridad y usted no cuestione porque, mejor dicho, ellos saben, usted no, ¿sí? Entonces, vamos a ver los principios. Yo traje 5 principios de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Seguramente hay más. Si alguien quiere compartir, maravilloso. Yo les propongo estos 5. Entonces, el primero es popular. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas pueden participar y aportar sus conocimientos, ¿sí? Todas las personas. La persona más humilde, la persona que, sí, el señor que barre, la señora que hace el aseo, las personas que trabajamos en restaurantes, las personas que, todas las personas pueden, ¿sí?, aportar sus conocimientos y podemos hacer una lectura no vertical, sino así, horizontal, ¿vale? Es comunitario, entonces no es un experto,
¿sí? Reflexiona y encuentra sentido en la palabra desde su experiencia y desde la sabiduría colectiva. Entonces busca rescatar esa sabiduría popular, esa sabiduría colectiva y conectarla también con el texto, ¿vale? Tercero, es una lectura desde abajo, ¿sí? Es una lectura no que viene desde el Papa y desde, ya dijimos, desde los clérigos o desde los pastores, no. Es una lectura que viene desde abajo. Entonces, se interpreta desde la perspectiva de los pobres, de las pobres, de los y las excluidas, de las mujeres, de los campesinos, desde los indígenas, desde las víctimas y las personas marginadas y sus luchas por la dignidad y la justicia, ¿sí? Ese es el enfoque de esta lectura. Entonces, es dilucidar en el texto cosas que no se han dilucidado. Por ejemplo, ¿dónde están las personas negras o afro en el texto? ¿Sí? Nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, muchos textos hablan de Etiopía, ¿sí? Y allá la gente no era rubia y blanca, sino que son personas, digámoslo así, afro o negras o con estas tez de pieles. Sabemos que Jesús no era blanco y rubio, ¿cierto? Sabemos que Jesús precisamente viene de estos territorios y lo más seguro es que Jesús haya sido de piel oscura, ¿sí? Eso es lo más seguro, ¿sí? Listo, entonces, cuarto, busca transformar la realidad. No es una lectura solo espiritualista o espiritual, eh, sino que conecta con la fe y con la acción. Leer, comprender y actuar para cambiar estructuras de opresión y construir justicia. O sea, tiene un propósito bien definido y es precisamente justicia y dilucidar a través de la lectura crítica, ¿cierto? A través de hacer un análisis crítico, las estructuras de poder, ¿vale? Y la quinta, la vida es el punto de partida, la lectura parte de la realidad concreta de las personas, sus luchas, sus dolores, sus alegrías, los contextos de exclusión o resistencia y no solo del texto bíblico como teoría, ¿sí? Entonces, casi siempre, digamos, desde esta metodología se hacen análisis de realidad, que estoy segura que Genpaz también los hace, que hacemos análisis políticos, necesitamos saber en qué estamos para poder hacer un análisis de cómo estamos y cómo entramos al texto bíblico, ¿sí? Entonces esto hace parte, digamos, de esta metodología, ¿vale? ¿Alguien quiere hacer algún aporte o alguien quiere hacer alguna pregunta sobre estas características de la lectura popular y comunitaria de la Biblia? Tal vez en donde empezó, ¿no? Que fue como Centroamérica. Sí, eh, mm, sí, tal- exactamente. Entonces, la lectura popular, digamos, de la Biblia parte de las comunidades eclesiales de base, ¿sí? Parte de esas comunidades que hicieron resistencia. Bueno, voy a hablar un poquito de historia entonces, porque digamos que la teología de la liberación hizo un eco y se comenzó a fortalecer mucho y algunos sacerdotes católicos fueron los que la abanderaron, ¿sí? Y comenzaron en Latinoamérica a hacer una revolución, definitivamente desde esta perspectiva, eh, Gustavo Gutiérrez. desde Gustavo Gutiérrez, que es el teórico, digamos, de esta metodología, de este tipo de lectura, ¿sí? Pero los que la abanderaron y todo fueron sacerdotes católicos, ¿sí? Que comenzaron a crear un movimiento latinoamericano, ¿sí? De, Hubo mucha resistencia, muchos de ellos murieron, ¿sí? Muchos de ellos fueron asesinados sistemáticamente. Y entonces comenzó a ser un poco más clandestina, ¿sí? O sea, es decir, las comunidades eclesiales de base comenzaron entonces a hacer grupos pequeños, ¿sí? Pero grupos de resistencia, ¿sí? Y eso llega hasta hoy en día, digámoslo así, ese eco de esa teología y bueno, que ha sido abanderada por muchos, como nos contaba Dainis, teólogos y teólogas, como conocemos mm, perdón, a Elsa Tames, ¿sí? A Irene Fulques, a muchas de nuestras maestras que han ido trayendo, digamos, este legado
Y lo que quería contarles también es que cuando hablamos de género, cuando hablamos, digamos, de perspectiva, tanto feminista, de género, con ojos de mujer, al principio no se podía decir que era feminista, porque la palabra feminista era demasiado fuerte. Hace 30 años, 40 años, eso era terrible dentro de una persona de fe hablar de feminismo. Eso era totalmente satanizado. Entonces las mujeres realmente, y el Satán me lo cuento, tengo algo para compartirles en algún momento, una entrevista que hicimos a ella con este tema, y ella cuenta especialmente cómo al principio comenzó muy sutil y comenzó precisamente la teología feminista, parte de la teología de la liberación y parte también de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. ¿Sí? Entonces es muy lindo poder hacer este reconocimiento y hoy sí poderle llamar feminista. ¿Sí? Es de verdad poderoso y es muy chévere poder decirlo ahora como con todas esas ganas y con todo ese ímpetu de que es una teología feminista, ¿vale? Entonces, listos. Entonces, seguimos. Luego, entonces, ¿qué vamos a aprender en esta clase? ¿Sí? Entonces, en esta clase vamos a aprender herramientas claves para leer la Biblia, desde la metodología de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Algunas herramientas, no son todas, ¿sí? Si hiciéramos un curso completo de lectura, entonces tendríamos diferentes herramientas, pero ahora yo escogí unas, yo ahorita les voy a contar por qué las escogí, pero la idea es que esas las podamos usar. O sea, una herramienta es como cuando, por ejemplo, tenemos esto, ¿sí? Tenemos, digamos, este cortador de cinta. Pues la idea es que yo lo ponga en mi escritorio y lo use siempre, ¿cierto? O sea, sea de uso, una herramienta es para hacer, de uso y que me facilita, ¿no? O sea, una herramienta, digamos, en la cocina, ¿no? Entonces una vez dice, ay, yo quiero un procesador, pero ¿para qué quiero un procesador? Pues porque me hace más fácil todo, ¿sí? Entonces, estas herramientas son para usarlas, ¿vale? Listo, entonces, ¿qué vamos a aprender? Tres cosas principales, ¿sí? Lo primero es que vamos a aprender a identificar las entradas en el texto bíblico, ¿sí? Luego vamos a aprender a hacerle preguntas al texto. Yo les cuento que en mi proceso, cuando yo comencé a estudiar teología y todo, y yo no sabía hacerle preguntas al texto, yo solamente sabía decir amén, ¿sí? Yo solamente escuchaba las prédicas y todo eso, y yo solamente decía amén, 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 ¿sí? Y aprender a hacer preguntas al texto me parecía, a mí yo lo sentía un poco como hasta irrespetuoso, ¿sí me hago entender? O sea, a mí me sentía como, yo me sentía como irrespetando algo sagrado, ¿sí? Como que yo, ¿cómo voy a cuestionar la Biblia? O sea, esto era fuerte, ¿sí? Entonces, por eso les propongo que aprendamos, ¿sí? Eso se aprende a cuestionar, sí, así tal cual como lo estoy diciendo, se aprende a cuestionar. Y pues esto de leer con ojos de mujeres porque vamos a dilucidar sobre todo dónde están las mujeres en el texto, cuál es su papel, cuál es su rol, qué es lo que el texto nos quiere decir de las mujeres y cómo podemos nosotras incluso ver las que son omitidas en el texto, ¿sí? O sea, las mujeres siempre han estado. O sea, recordemos que actualmente nosotras somos el 52% de la población mundial, ¿sí? Pero siempre, siempre hemos sido la mitad de la humanidad, pero solamente han sido visibilizados los hombres. Entonces, este tipo de lectura pretende visibilizar a las mujeres en el texto, aunque estén invisibles, ¿sí? ¿No? ¿Me hago entender? Entonces, vamos a usar nuestra imaginación, vamos a usar una lectura entre líneas, o sea, lo que me dice, pero lo que no me dice también el texto, ¿sí? Entonces ahí usamos también la herramienta de la sospecha, que creo que ya también la han mencionado tanto Luz como Dainis. ¿Listo? Entonces, seguimos. Listo, entonces ya hablamos un poquito de esto. ¿Qué lentes, sí, vamos a usar para este ejercicio? Entonces, la perspectiva de género. Cuando hablamos de género, hablamos de una categoría social de estudio, ¿sí? Que pretende, ¿sí? Que atraviesa todo el análisis sociopolítico, sociocultural, socioespiritual y que rescata precisamente la dignidad y el lugar de la mujer en la historia,
¿sí? Y sobre todo su lugar de subordinación y cuál es la causa del lugar de la subordinación de las mujeres, ¿sí? Históricamente hablando. Entonces, por eso se habla de la perspectiva de género, ¿sí? Es decir, ver, sospechar, preguntar con ojos de mujer, buscando justicia, equidad, visibilización de las mujeres en el texto y de las violencias contra las mujeres, ¿sí? ¿Cuáles son esas violencias que históricamente hemos vivido? Porque necesitamos nombrar esas violencias, necesitamos visibilizarlas, necesitamos incluso sanarlas en nosotras mismas, cuestionarlas, ¿cierto? Pero para eso tenemos que primero verlas. ¿Listo? Entonces todas nos vamos a poner hoy esos lentes, yo los puse aquí moraditos, esos lentes moraditos, que el color morado significa transformación, ¿sí? Significa precisamente esa alquimia de pasar de un estado a otro, ¿sí? Y por eso el morado es el color de las mujeres. Desde, desde 1810, ¿sí? Que se comenzó a dar precisamente como la lucha política por los derechos civiles de las mujeres, el color morado ha estado presente, ¿sí? Entonces, eso también es muy lindo conocer esa simbología y saber que ese color nos acompaña, ¿vale? Y que es el color de la espiritualidad. Es un color muy, 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 muy potente. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí. ¿Cuáles son esas entradas? ¿Qué es una entrada? ¿Sí? Entonces vamos a ver desde lo más sencillito. Yo lo traje de la manera más sencilla para que todas lo podamos entender, para que lo podamos compartir. Y si alguien me dice, ven, 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 Licea, espérate que es que no estoy entendiendo, entonces de una vez me doy cuenta y podemos entonces retomarlo, decirlo de otra manera, pero la idea es que aquí a todas nos quede clarísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es una entrada en el texto bíblico? ¿Mm? Es una entrada, es una clave de acceso que nos permite profundizar en la comprensión del texto, en este caso de la historia que nos cuenta y conectándolo con su contexto histórico, social y teológico. ¿Sí? Es una herramienta, o sea, cuando yo abro una puerta, se me abre otro mundo, ¿cierto? Entonces es adentrarme en el texto, es esa profundización que yo voy a tener con las herramientas que tengo. Entonces, pero la herramienta principal es el texto, ¿sí? O sea, no, o sea, para hacer esta lectura popular y comunitaria de la Biblia, lo que necesitamos es saber hacer las preguntas, es saber leer el texto y identificar estas entradas para poder hacer la profundización, ¿sí? Porque estamos hablando que esta lectura no es desde arriba, ¿sí? Desde arriba, ¿qué es? Que la gente coge el texto masorético, coge el texto, o sea, los expertos que cogen el texto en hebreo, en griego y y cogen los manuales, las concordancias, los aparatos críticos, todos los comentarios bíblicos más, pero nosotros no tenemos acceso a eso, no sabemos cómo usarlos, no sabemos que existen. Entonces, por eso es una lectura que tiene que ver mucho con la observación y tiene que ver mucho con la identificación del texto, o sea, ponerle mucho cuidado al texto, ¿listo? O sea, el texto es nuestra herramienta principal para esta lectura, ¿listo? Bien, entonces, aquí tenemos tres entradas que yo les propongo. Hay más, como les digo, ¿sí? Hay otras y quiero que ustedes también tengan esa intuición muy así como conectada. Para, de pronto ustedes van a identificar en el texto y van a decir, claro, aquí hay otra entrada. Me parece que esta puede ser una entrada perfecta, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir compartiendo poco a poco, ¿listo? Pero yo les propongo tres. Entonces la primera es los personajes, ¿sí? Hay unos personajes que nos cuentan una historia, que son protagonistas o principales o secundarios, pero que están ahí y tienen un rol y tienen una misión específica dentro del texto. La otra son los lugares. Los lugares nos dan muchas pistas, nos hablan del contexto. No es lo mismo si dice que estaba en la montaña, así es lo mismo que dice que estaba en el valle. Por lo general, cuando habla del valle, perdóname, de la montaña, habla de muchos grupos de resistencia. ¿Por qué? Nosotros sabemos, por ejemplo, Colombia es un país lleno de montañas, ¿cierto? ¿Quiénes se van a la montaña a la lucha?
Los grupos armados, Ujú. los Los grupos en campesinos también. resistencia. Mm, Ujú. Los grupos en resistencia. ¿Y sí. por qué la montaña? Porque desde allá es fácil visibilizar, ¿sí? Si yo estoy en el valle, me matan, ¿sí? Si yo estoy en la montaña y sé conocer la montaña, conozco la selva, pues allá estoy salvaguardado, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Si dice que estaba al lado del río, ¿sí? Las personas privilegiadas en el contexto bíblico, cuando estaban cerca de fuentes de agua, eran personas incluso a veces adineradas, ¿sí? O eran personas muy afortunadas porque habían fuentes de agua. Recordemos que era una zona desértica, ¿sí? Entonces, el texto sí, los lugares nos va a dar si estaba en una casa, si es qué tipo de casa, ¿sí? Entonces, todo eso nos va a dar una información, pero que tenemos que tener eso como mucha intuición, tenemos que tener mucha sensibilidad para ponerle también atención entonces a los lugares, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué dicen de los lugares? Porque el texto nos da pistas, nos da información, a veces omite cosas, pero el texto casi siempre nos da una información sobre, por ejemplo, los personajes, los lugares, y ahora tenemos otra que es las palabras que se repiten, ¿sí? Recordemos que la tradición judía fue una tradición oral, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos desarrollaron la escritura mucho después que otros pueblos, porque recuerden que Israel, o bueno, el pueblo hebreo, más que Israel, porque eso fue posterior, era un pueblo muy pequeñito, ¿sí? Y era tan pequeñito que pues principalmente estaban los Ipsos y estaban los egipcios, ¿sí? Que ellos habían desarrollado una escritura hace mucho tiempo, mucho antes que los hebreos, ¿sí? Entonces, ¿cómo eran las tradiciones de ellos? Orales. Por eso en Levítico y en en el Pentateuco, hablan mucho de y le repetirás a los hijos de tus hijos de hasta la tercera, cuarta y quinta generación, ¿cierto? Y estas palabras les enseñarás y tenían que aprendérselo de memoria, ¿sí? No habían libros, no había escritura, todo era tradición oral, era memoria, memoria. Y habían familias especiales en que tenían esas funciones, ¿sí? Recordemos que sí, en los israelitas, en el pueblo hebreo, cada familia se encargaba de algo. Entonces estaban los que se encargaban de traer el agua, estaban los que se encargaban de hacer el ritual, había familias encargadas y habían unas familias encargadas ya cuando se desarrolló un poco la escritura de salvaguardar y de guardar los rollos. Esos rollos son los que muchas veces se han venido descubriendo cada vez más se me olvidó, en el río, bueno, ahorita les digo porque se me fue. Entonces, eso, es muy importante saber que las palabras que se repiten era una función oral, de la oralidad, ¿sí? Era una función para para recalcar algo. O sea, pensemos en algo. Cuando las mamás repetimos algo, ¿por qué es? Porque queremos que se grabe, porque queremos que no se olvide, porque queremos que eso quede ahí. Entonces, cuando el texto insiste en algo, hay que ponerle atención y es una puerta de entrada. ¿Listo? Entonces, es lo que vamos a ver. Listo, entonces seguimos. Entonces entonces, ay, pero yo les hice una cosa súper linda, se las voy a mostrar. Bueno, entonces miren, esta es la puerta, ¿cierto? Miren la puerta. Esta es la puerta de entrada, las puertas de entrada, y vamos a abrir esa puerta y vamos a descubrir, ¿cierto? Vamos a descubrir varias cosas. Entonces, vamos a descubrir a las mujeres en el texto, ¿sí? Les voy a mostrar por acá, miren, vamos a descubrir a las mujeres en el texto, ¿sí? Vamos a descubrir quiénes eran los monarcas o quiénes eran los que traían, ¿cierto? El poder, dónde estaban sentados, qué era lo que hacían, ¿sí? Y vamos a descubrir qué tipo de hombres también nos menciona el texto, ¿sí? No todos eran iguales, ¿cierto? Tenían unas características específicas.
Entonces, estos hombres, ¿sí? Que tienen nombre, que ellos sí, en su mayoría tienen nombre, ¿sí? Y tienen una historia y son visibilizados en el texto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, a estos personajes, ¿vale? Listo. Seguimos. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de los personajes, ¿sí? Los personajes no solo nos muestran la acción en la historia, sino que también reflejan estructuras de poder, ¿sí? Entonces, en este texto especialmente se vislumbra, se ve, cómo eran esas relaciones de poder. ¿Qué es una relación de poder? Ya te doy la palabra, Nidia. Una relación de poder es quien tiene el privilegio, ¿sí? Quien tiene el poder de decisión, quien puede ejecutar los recursos, quien puede influir a través de su ser o de su persona o a través de lo que tiene sobre otras personas, ¿sí? Quien tiene el poder de decisión. Eso es un personaje o una estructura de poder, ¿sí? Entonces, está la monarquía, este texto está marcado dentro de la monarquía, cuando ya Israel se organizó, comenzó a tener un rey, ¿cierto? Y pues muchas, creo que la mayoría de nosotras conoce algo del rey David, ¿cierto? Porque sobre todo las que somos de iglesia, o hemos sido de esa tradición, pues a mí, ustedes no se imaginan lo que yo pensaba de David, ahorita no se los voy a decir, pero a mí me pusieron a David, mejor dicho, como, mejor dicho, más que Jesús, con eso les digo. O sea, David, mejor dicho, el modelo a seguir, ¿sí? Entonces, para que vean el proceso también de deconstrucción que a veces tenemos que hacer de esas imágenes. Ya te doy la palabra, Nidia, un segundito acá. Entonces, las relaciones de dominación y de resistencia. Cuando hay una relación de dominación, hay alguien que resiste aquí abajo, ¿sí? Y nuestra lectura no trata de ensalzar a este, sino de mostrar a este. ¿Listo? Que es lo que hemos dicho. Analizar quiénes son, qué dicen, qué papel cumplen en el relato nos permite entender los conflictos y tensiones presentes en el texto. Tienes la palabra, Nidia. Muchas gracias. Qué interesante este tema y cómo cada vez nos vamos ahondando más en esto tan álgido que es la lectura bíblica. La interrumpí, mil disculpas, porque su merced mostró ahora una puerta muy bonita. Y esa puerta, pues no sé si su merced me pudiera hacer el favor, si es muy atrevido de mi parte, tranquila, no lo haga, si no la pudiera volver a enseñar porque Claro. me llama mucho la atención. Mil gracias. Mire tan hermosas esas formas. Tiene forma triangular, circular, tiene unas ventanitas y si se cierra en su totalidad, mira, cuando la abrimos totalmente ves cómo se resalta todo el marco. ¿Para qué todo esto? Porque así es la palabra. Aunque es un solo texto, podemos hablar, por ejemplo, desde Génesis, que es el origen, teniendo en cuenta las diversas tradiciones y orígenes y hasta el momento que obviamente es lo que nos motiva a estar acá, que es la misma palabra, porque somos la palabra, como a través de esa misma puerta, esa lectura, por eso lo comparaba, todos somos estas formas y todos efectiva y afectivamente desde nuestro sentir, desde donde nos encontremos, desde la actividad que realicemos, somos y hacemos parte de esas figuras de esa puerta sin distorsionar la palabra. El hecho que, por ejemplo, mi lectura de Génesis en algún momento no sea desde la creación, sino Eva como la tentación de Adán, estoy aquí poniendo ejemplos hipotéticos, no quiere decir que yo no tenga la razón, pero tampoco quiere decir que su merced no tenga la verdad. Desde ahí es donde se hace pienso yo, esa relectura y esa retroalimentación de vida. Por eso me parecía tan importante realzar este momento y esa tarea y con ese amor que su merced nos presenta de manera didáctica esa puerta.
aunque tiene una sola entrada porque la puerta solo tiene una chapa. Puerta es puerta aquí en cualquier parte del mundo, máximo dos chapas tendrá. Así sea de seguridad, de llave a la antigua o con inteligencia artificial, solo tendrá una o dos maneras de apertura. Sin embargo, la forma y la manera como la vemos y el diseño, que asimismo somos nosotras en este caminar. Desde nuestra diversidad, desde nuestras diferentes angustias, alegrías, tristezas, todos aportamos para que esa relectura de la vida continúe sin alterar la misma Biblia. Gracias. Bueno, a ti, Nidia, muchas gracias. Bueno, entonces, pues vamos a adentrarnos inicialmente entonces en los personajes y yo en este momento voy a basarme básicamente en la información que nos va a dar el texto. ¿Listo? Entonces, levanten la manito, pongan un corazoncito. La verdad, todas las que de verdad la leyeron antes. ¿Sí? Vale. Que leyeron el texto, que saben de lo que vamos a hablar hoy, que están, digamos, ya saben cuál fue la historia, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, ahorita vamos a ir a los grupos, pero ya los grupos vamos es a trabajar directamente la comparación de los textos. Entonces, sí, por eso les decía como mucho la importancia de la lectura previa, porque pues vamos a tener dos clasecitas y pues por eso el trabajo previo también es súper importante. ¿Listo? Bueno, pero no se sientan mal si por alguna razón no pudieron, pero entonces muy atentos, ¿vale? Muy, muy atentas, por favor, a lo que vamos a decir. Entonces, bueno, en nuestra primer personaje tenemos a quién. ¿Cómo se llama ella? Tamar. 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 Entonces, ella es nuestro personaje principal de hoy, a quien vamos a resaltar, a quien vamos a observar con mayor atención. ¿Listo? Tenemos a un personaje que se llama Admon, ¿cierto? Yo siempre le digo Ad, pero es Admon. Bueno, que las traducciones siempre, pero siempre me digo Admon, me toca Admon, Amnon, ¿verdad? Listo, tenemos a Admon, ¿listo? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, chicas, que era, quién era él? Hermano de Tamar. Hermano, ajá. No, Hermano de del rey. Absalón. Del rey. Hermano por Hermano de parte Absalón. era hermano por parte de papá. Absalón. Era una hermanastra. Sí. Era Era hija de hijo de David, David. ¿cierto? Hijo de Era hijo David. de David, ¿listo? Entonces, Amnón. Amnón era hijo de David, pero era ¿qué? ¿Medio hermano de quién? Tamar. De Tamar, ¿listo? De Y también Tamar. era medio hermano, ¿sí? Era medio hermano De de Absalón. De Absalón. Absalón. perdónenme que Absalón es este. De Absalón. Listo, y de Absalón, listo, eran hermanos, pero los únicos que eran de verdad, digamos, hermanos de la misma mamá y del mismo papá, eran Absalón y Tamar, ¿listo? Bien, eso nos lo dice el texto muy clarito, entonces lo vamos a tener que tener muy, muy, muy presente. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, entonces ya tenemos a Amnón, tenemos a Absalón, tenemos a un personaje que se llama Jonabat, que se traduce, se puede escribir con Y o con J, no importa, que es un personaje que juega un papel importante dentro del texto, ¿cierto? Que es el que orquesta lo que está pasando y vamos a descubrir por qué es lo que está detrás de esta situación que vive Tamar, de este abuso de poder, ¿listo? Vale, y tenemos a otro personaje también muy importante que es ¿quién? David. El rey David. ¿Listo? Entonces ahí lo con el arpa, porque esa es la simbología que más lo vemos en los salmos y cómo se exaltó a David, pero bueno, entonces él era el rey y tenía unas características también importantes, pero fíjense que el texto nos va a mostrar no lo que hacía como rey, como monarca, sino nos va a mostrar su vida familiar, nos va a mostrar cómo era su casa, qué era lo que pasaba adentro, nos va a mostrar su vida íntima,
¿Listo? Entonces eso es súper importante. Tenemos a otros que son los sirvientes, ¿sí? Y tenemos a otros muy ya como secundarios y terciarios que se llama Talmai y Admihut. Y hay otros invisibles, que era lo que yo les decía, ¿cierto? Hay otros personajes, mujeres y hombres invisibles en el texto que vamos a tratar de rescatar, de imaginar quiénes eran y dónde estaban y qué hacían. ¿Listo? Vale, entonces, listo, vamos a comenzar como por Tamar, ¿listo? Entonces, ya dijimos que Tamar, espérate que es que yo no cuando las pongo grandes para poderlas ver, que me encanta verlas, pero entonces no las logro ver no logro ver el texto. Dame un segundito, voy a ponerlas por aquí. A ver. Ojalá todas pusieran acá. Bueno, listo. Entonces, por aquí, listo. Bueno, entonces tenemos aquí a Tamar, es la hija del rey David, hermana de Absalón y medio hermana de Amnón, ¿sí? Es descrita como una mujer que, ¿cómo la describe el texto? Hermosa. Hermosa. Hermosa y es Pero levantemos las manos mejor, porque es que si no hay interrupción y no nos escuchamos. Y ahí damos la palabra. Vale, Ahí entonces, hagan uso de la manito. perfecto lo que dijeron, ¿cierto? Era, Ana Milena y después María Luder. Ana Milena y luego María Luder. Bueno, dice que bueno, que para Tamar, pues una mujer hermosa, pues era la hermana de Anón, ¿sí? En otros textos también escribe que es una mujer guapa, ¿no? Bueno, ahí dejo para que las otras puedan también expresar. No, está Muy bien. bien. Yo iba a decir eso y agregándole a la característica física, pues noble. noble, muy bien. Listo, entonces dice, en el relato es la víctima de la violencia de Amnón, ¿sí? Orquestada por Jonabat. Ella se resiste y alza su voz, ¿sí? Es una característica, digamos, muy importante que nos muestra el texto y es que ella alza su voz y tiene nombre. Fíjense que la mayoría de las mujeres en los textos bíblicos no tienen nombre, pero ella sí, ¿vale? Entonces ella es una princesa, es hija del rey, ¿sí? Y ella argumenta a su agresor, ¿sí? Para detenerlo, pero no lo consigue, ¿sí? Tras ese hecho, ella grita, ¿sí? Ella alza nuevamente su voz, dice que viste ropas de duelo, busca refugio en la casa de su hermano Absalón, pero ella es condenada al silencio, ¿sí? A pesar de que ella alza su voz, ¿sí? Muy fuertemente en el texto, muy decididamente. Al final, lo que el texto nos dice es que esta voz, o por lo menos hasta ahí, es apagada porque es condenada o es silenciada, ¿sí? Por su hermano, que luego va a tomar venganza. ¿Listo? Entonces, vamos hasta ahí porque ustedes van a hacer un análisis ya ahorita, digamos, más sobre el mismo texto. ¿Listo? Bueno, después tenemos entonces a Amnón, que es el hijo mayor de David, que eso es súper importante que lo tengamos presente, ¿sí? Es el hijo mayor de David y es el heredero al trono, ¿sí? Eso lo tenemos que tener súper presente porque eso es lo que nos va a dilucidar qué es lo que pasa ahí en esos lazos o en esas entretejidas políticas. Es el medio hermano de Tamar, ya lo hemos dicho, pero eso tiene que quedar muy claro para que la historia se entienda, ¿sí? Y de Absalón se enamora y se angustia, dice el texto, ¿sí? Eso es importante que lo pongamos entre comillas, ese enamoramiento, esa angustia por Tamar, y dice que porque era virgen, ¿sí? Y con la ayuda de su primo, Jonabat, Jonabat era primo en primer grado de Amnón, y él es el que le dice, mira, finge estar enfermo para que ella te atienda, hacen todo, o sea, él es el que, digámoslo así, es el autor intelectual, el que da la idea, ¿sí? Y una vez
a solas, entonces él la fuerza, ¿sí? La viola y acto seguido la rechaza con desprecio y la echa de su casa, ¿cierto? Y luego él es asesinado por Absalón, hermano, digamos, en primer grado de Tamar, 2 años después de la violación de su hermano. ¿Listo? Entonces, el que era el heredero del rey es quitado del medio, ¿sí? Es quitado del medio eh, en esta historia. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos aquí, entonces, qué nos dice el texto de Jonabat? Entonces, Jonabat nos dice que es primo de Amnón, ¿sí? Hijo de Simea. Entonces, Simea era hermano de David, ¿sí? Es descrito como un hombre muy astuto, ¿sí? Él es el quien aconseja a Amnón de fingir estar enfermo para atraer a Tamar y consumar su deseo. Su papel en la historia lo muestra como un personaje manipulador, oportunista, para conseguir que el trono de David se quede en otro de los hijos del rey. ¿Sí? Vale, entonces aquí tenemos a Jonabat. Luego vamos a ver... es que no puedo quitar esto. Listo, vamos a ver a Absalón. Absalón es el hermano pleno de Tamar, ya hemos dicho, hijo de la misma mamá, hijo del mismo papá. Y al enterarse del abuso de su hermana, que su hermana ha sufrido, la protege en su casa eh, y guarda silencio mientras planea su venganza, ¿sí? Aquí hay una cuestión de honor, hay una cuestión de honor que no es por la víctima, no es por Tamar, es una cuestión de honor entre hombres. Lo que hizo fue deshonrar a mi familia y deshonrar a mi casa, y por eso es que yo tomo venganza. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, porque lo que el texto nos está mostrando es una relación de poder entre hombres. ¿Se dan cuenta? Es una relación entre príncipes, es una relación de poder de quien también desea, muchos desean el trono, ¿cierto? El poder, esa ambición, digamos, de poder. La protege en su casa, guarda silencio para planear esta venganza. 2 años después organiza un banquete. Mira que él también se toma el tiempo, ¿cierto? Y con tiempo organiza también, hace un complot, hace una estrategia, ¿sí? Hace un banquete en el que manda asesinar a Amnón. O sea, no lo hace personalmente, ¿sí? Sino que envía a otros, a unos siervos, a unos criados a hacer. Este episodio marca el inicio de su rebelión contra David y que culmina en un intento de golpe de Estado. Listo. Vamos a ver aquí también, entonces, vamos a ver a David, ¿sí? Ya hemos hablado algo de él, pero aquí está David. El rey David es el padre, entonces, de Amnón, de Absalón y de Tamar, ¿sí? Cuando se entera de la violación de su hija, se enoja mucho, dice el texto, ¿sí? Ahí tenemos los sentimientos, ¿no? Que dice que se enoja mucho, pero no toma ninguna acción para castigar a Amnón porque, dice el texto, incluso lo justifica, dice porque lo amaba por ser el primogénito. ¿A qué suena eso, no? A un padre permisivo, a un padre alcahueta, como diríamos hoy en día, ¿cierto? Que incluso en estas condiciones tan vastas y pues con tanta gravedad, es a su otra hija a la que está agrediendo, pero él no le castiga, dice, porque lo amaba mucho por ser su primer hijo. ¿Mm? El texto menciona sentimientos de dolor, de tristeza por la muerte de Amnón, pero no por la violación de su hija, ¿sí? David, dice el texto, que llora amargamente, que llora por cuando Amnón es asesinado. Su inacción contribuye a la impunidad y alimenta la tensión entre sus hijos. Su falta de intervención refleja los problemas de liderazgo y de justicia de su
reinar. Listo, vamos por aquí con otros personajes, ¿sí? Entonces aquí tenemos a unos personajes que por lo general los pasamos de alto, pero que es importante, ¿sí? Que tengamos en cuenta qué es lo que nos dice el texto, para que veamos cuáles son esas pistas sutiles y por qué el texto nos está mostrando a estos personajes. Entonces ahí habla de Talmai y de Adminput. ¿Quiénes son? El texto solo menciona su nombre. En este caso tenemos que echar mano de los comentarios bíblicos y la concordancia. Levante la mano, ¿quién sabe qué es la concordancia en la Biblia? ¿Y cómo se usa? A ver si yo las logro ver a ustedes. Estamos, ok, esto no. Sí, levanten la manito. ¿Alguien sabe qué es la concordancia? Por aquí hay una manita levantada. A ver si Bueno, hay alguien más. Creo que no, nadie más. A ver. bueno, yo tengo entendido que son esas escrituras que se consiguen en algunos escritos que se le pueden llamar pie de página, que están relacionadas y nos llevan a pasajes que nos aclaran contextos, historia y otros aspectos que quizás no están tan claros en el momento que leemos el texto bíblico. No sé si está bien. Sí, sí, perfecto. Entonces, Buenas noches, qué pena contigo interrumpir tan feo. Es que no sé por qué no me deja levantar la manito. ¿pero quién habla? Ay, y si pueden poner la cámara mejor, ¿sí? Porque es que yo Ah, me mi siento nombre es Marta. hablándole, perdóneme, pero me siento hablándole a cuadritos negros. Y entonces no las Espérate, porque es que reconozco no, y me parece muy chévere ver. no, espérate un minuto, es que no me deja. Ya, ¿ya ves? Es una que hablé Sí, anterior. ya las estoy viendo. ¿Listo? Bueno, entonces sigue. Bueno, yo tengo entendido, por lo que sé, que la concordancia es como una herramienta que ayuda a organizar palabras o temas de una manera alfabética y que muestra los versículos donde esas palabras aparecen, que hay dos tipos, la de palabras, como por ejemplo Juan 3,1, ¿qué? Perdón, 16. Entonces uno busca el capítulo 13 y el versículo 16. Y la concordancia temática que es que organiza los versículos bajo grandes temas, como Al final fe, de la gracia, perdón. No sé si estoy errada. Marta y Luder, mil gracias. Entonces vamos a tomar cada una de nosotras nuestra Biblia, la que la tenemos ahí, y vamos a mirar en el texto nuestro de 2 de Samuel 13, vamos a mirar el versículo 37, ¿sí? Y dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Admón, rey de Jesús, y hay una A, ¿sí ven ahí? En mi Biblia hay una pequeña letra que es A. Y entonces cuando yo voy a mirar aquí abajo, ¿sí? Puro abajo, así como decía nuestra compañera, que es como una especie de pie de página, entonces me da otra cita bíblica. Me dice 13:37, o sea, me está diciendo cuál es el versículo de arriba y me dice 2 de Samuel 3:3. Y cuando yo voy a 2 de Samuel 3:3, entonces me da otra información de esos personajes que me están hablando ahí. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, si yo busco acá 3:3, 2 de Samuel 3:3, rápidamente, me va a decir lo siguiente. Dice, bueno, voy a leer desde el 2 para que se entienda. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam Jersita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, y de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Entonces ya me está dando una información adicional. Ya me está diciendo incluso el nombre de la mamá de Tamar y de Absalón. ¿Vieron? ¿Mm? Nos dio una información adicional. ¿Cómo se llamaba entonces la mamá de Tamar? Se llamaba Maaca, ¿cierto? Entonces
anótenlo por ahí, ¿listo? Y también nos dice quién era el abuelo, ¿sí? El abuelo era Talmai. Entonces ya sabemos que el abuelo, o sea, ¿por qué Absalón fue a esa tierra? Porque se fue a refugiar, ¿dónde? Donde su abuelo, ¿listo? Entonces, para eso sirve la concordancia. Listo. Y ya lo otro son los comentarios bíblicos. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o fue que yo me fui para otro lado? Sí, entonces yo siento que, pero ¿están viendo la presentación o solo las? La Sí, presentación, sí, estamos Viendo en la Tamari. presentación, Liz. sí, bueno, pero entonces es que algo pasó y yo ya no la estoy viendo. Entonces regálenme 2 segundos porque no entiendo por qué pasó esto. A ver, ¿qué hice? Uy. Me va a tocar dejar de compartir y volver a compartir. Un segundito. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Listo, ahora sí. Listo, entonces ya volvimos. Listo, entonces ya sabemos, ¿cierto? Aquí como les dije, entonces segunda de Samuel 3:3 también nos da otro dato importante que era el de la mamá. Y también nos habla del bisabuelo de Tamar, ¿listo? Que entonces es este señor que se llama Admihud, ¿sí? Era el bisabuelo. Y al rastrearlo, este personaje solo es mencionado acá. El mismo nombre aparece en otras listas de genealogías de Hanas, pero es diferente en otros. Por ejemplo, en Crónicas no es el mismo personaje, para que lo sepamos, ¿listo? Entonces, ahí ya el texto nos dio una información que para nosotras, fíjense, una cosa importante es que para nosotras eso no lo sabemos, no podemos saber quiénes son, pero los destinatarios y las destinatarias de este texto sí sabían quiénes eran, ¿sí? Sí sabían que Talmai era rey en otro, ¿qué? En Jesús, ¿sí? Y quiénes eran estos personajes. Entonces, para que sepamos que siempre los textos bíblicos han tenido unos destinatarios. No es que ellos escribieron eso para 2000 años después, no, eso no es así, ¿sí? Nosotros nos estamos acercando a unos textos antiguos que por lo que nos contó Dailis, pues cuál es su característica y por qué los consideramos sagrados, ¿no? Listo, entonces también nos habla de los siervos, ¿sí? ¿Y qué nos dice de los siervos? Entonces nos dice, por ejemplo, nos da dos tipos de siervos, unos que eran siervos de Amnón y otros que eran siervos de Absalón, ¿sí? Y en poder y en jerarquía, pues ellos están ¿es cierto? Están en en el último rango. Entonces son los que obedecen, no tienen nombres, si se dan cuenta, dicen los siervos, pero no dicen sus nombres, ¿sí? Entonces los siervos de Amnón cumplen un papel y es, por ejemplo, Amnón está acompañado cuando llega Tamar a hacer la comida especial para él. En cuanto ella le lleva la comida a él le pide a todos que salgan. No nos dice que salgan los siervos, pero nos dice que todos salgan. Entonces sospechamos que sí, efectivamente son los siervos de la casa, ¿sí? Pero no lo dice explícitamente. Luego, después del abuso a Tamar, él llama al criado, ahí sí dice, el criado para que la saque y cierre la puerta atrás de ella, ¿no? Qué humillación. Listo. Y los siervos de Absalón, entonces Absalón les da instrucciones explícitas, ¿cierto? Antes, digamos, de la fiesta y les da esas instrucciones para matar a Amnón cuando él lo indique y les dice que no teman, ¿sí? Luego, los siervos matan a Amnón cuando Absalón da la señal y ellos obedecen sin cuestionar, cumpliendo la venganza planeada. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un marco de los personajes que precisamente el texto nos está presentando, ¿vale? Listo, vamos a hablar entonces un poquito, no sé si aquí hay preguntas, si alguien quiere dar, digamos, ahorita solo nos estamos fijando en detalles del texto. Fíjense que yo les he dado muy poquitos datos
adicionales porque no quiero como llenar de datos, ¿sí? Sino que quiero que tengamos esa mirada sobre el texto, ¿vale? Entonces no sé si quieren aquí hacer alguna pregunta, alguna cosa, o podemos continuar con los lugares. Listo. Vamos a ver si yo veo aquí alguna manito levantada. No, no hay ninguna. No hay ninguna manito levantada, listo. Entonces ustedes seguimos. Bueno, los lugares son importantes, son también otra puerta de entrada, como lo estábamos viendo, porque son los escenarios donde ocurren los hechos, ¿sí? No son neutrales, o sea, nos dicen algo con claridad, nos están mostrando una realidad y muchas veces tienen un significado simbólico o político. Un mismo lugar puede aparecer en varios relatos con diferentes funciones y entender su contexto geográfico, histórico y teológico nos ayuda a interpretar el mensaje que nos da. Entonces, ¿qué lugares nos está presentando el texto? A ver, ¿quién nos puede decir qué lugares identificaron ustedes en el texto? A ver si- María Luder, dale. Ajá. Bueno, identificamos la casa como tal, luego identificamos la habitación, pero también identificamos el espacio donde ella estuvo preparando los alimentos, que el texto no habla específicamente que sea una cocina, pero sí un espacio donde ella pudo amasar la harina y todo. Y yo ahí involucraría la parte exterior que tiene que ver cuando él la saca de la casa, eh, que ya es el exterior donde ella está en una condición ya, y lo digo en mis palabras, de indefensa, porque ya está eh, desconsolada, aunque el texto dice triste. Muchas gracias, María Luder. Judith. Mira, yo identifico una finca con potreros donde se van los ciervos, donde luego manda a llamar al criado, ganado, yo vi todo. Muy bien. O sea, cuando tú lees el texto, tú ves todo este escenario, ¿vale? Listo, yo les traje entonces aquí, a mí me parece, bueno, entonces le damos un poquito, bueno, ya dijimos, bueno, entonces yo les traje aquí unas figuras de la casa. Vamos a ver si ustedes, si yo les puedo poner. ¿Aquí ven bien? Listo. ¿Qué casa creen que es? Un palacio. Ujú, muy bien. Entonces podría ser la casa de quién. De David. Muy bien. Esta sería la casa de David, que sabemos que vivía ¿dónde? En un palacio, ¿sí? La- Tuvo muchas esposas y que por ende también tuvo muchos hijos. Y sabemos también de la historia de quién, con quién fue que tuvo un hijo que mandó matar en las filas de la guerra. Betsabé. Ujú. Muy bien. Entonces, recordemos que el palacio, entonces, ¿cómo es? Es una casa que tiene muchas habitaciones, ¿cierto? Este fue el que yo encontré. No sé si sea tan fiel, obviamente, al texto bíblico, pero pues es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de dónde habitaba David. Imaginémonos un poco cómo serían, con quién vivía, ¿sí? Cuántos siervos podría tener, ¿sí? Y dónde está ubicado, ¿sí? Eso es importante, activar nuestra imaginación. Listo. Entonces aquí tenemos la primera casa que nos dice el texto, nos habla de la casa de David. Listo. Que en este caso es el patriarca, ¿no? O sea, recordemos que él representa la monarquía, representa la justicia, representa la guerra también, representa también un padre, ¿sí? O sea, fíjense que aquí no estamos hablando del gran guerrero, ni del que derribó a Goliat, estamos hablando ya de un padre, ¿sí? Con sus hijos, con sus hijas, y qué es lo que pasa en esta familia,
¿sí? En esta familia extendida, ¿vale? Entonces, esta es la casa de David. Muy bien, tenemos otra casa. ¿Qué otra casa nos muestra el texto? ¿Mm? No sé si también la casa de Tamar, porque en el texto dice que David envió el mensaje a Tamar para que ella se dirigiera a la casa de Amnón. Entonces sería Pero no también nos dice dónde está Tamar. Entonces esa es una casa invisible, o sea, no lo menciona el texto, pero sabemos que Tamar vivía en una casa. No sabemos si era en la misma de Absalón, no lo sabemos. Pero sí nos dice que la mandó llamar, o sea que no vivía con David. Sí, eso Con sí, David. exactamente. Entonces vivía en otra casa, pero no sabemos. Pero la otra casa que sí menciona el texto, ¿cuál puede ser? La de Amnón, donde vivía Amnón. Exactamente, donde O sea que acontece la casa violación de más Tamar. grande, ¿Sí? porque sí Entonces, habla de espacios, como que habla de unos espacios, ¿no? ajá, muy Hola, bien. Entonces ya María Luder también había dicho. Entonces está hola, en la casa de disculpa, Abdón, estaba la habitación, ¿qué más? disculpa que no puedo marcar la manito, no sé qué pasa ahí. Pero quería decirte, en otra parte, Llama dice que ella se quedó viviendo con Absalón. Ajá, entonces la tercera casa es la casa de Absalón. Muy bien, Exacto. muchas gracias, Caridad. Entonces, bueno, pero estamos en la segunda casa. La segunda casa es donde realmente acontecen, digamos, los acontecimientos principales, en este caso una agresión sexual, ¿sí? Y nos dice que había una habitación, nos dice que había un lugar donde cocinar, nos dice que también tenía unos criados, nos dice que tenía una puerta, ¿sí? Eh, eso nos dice específicamente de la casa de Amnón, ¿listo? Entonces, esa es nuestra segunda casa. Y la tercera casa, ¿sí? Vamos a ver, es la casa de Absalón, ¿sí? Que fue refugio de quién? De Tamar, De ¿sí? Tamar. Fue el lugar de refugio, fue el lugar donde yo digo que fue condenada en silencio, pero nos gustaría saber, o sea, hasta ahí nos cuenta el texto. Nosotras vamos a hacer el ejercicio de imaginar después de ese mandato de Absalón, ¿qué hizo Tamar? ¿Quién era Tamar? ¿Qué pasó después con ella? ¿Listo? Vamos a ir dando esas pinceladas ahí. ¿Listo? Entonces tenemos una tercera casa. Entonces ahí tenemos, ahí les voy dando unas pistas, ¿no? Entonces, cuando se repiten lugares, necesitamos prestar atención, ¿sí? O sea, son 3 casas, casi que 4 con la de Tamar, que no está mencionada, pero que ahora salió y dijimos, sí, por supuesto, ella tenía que estar en una casa, en algún lugar. Segura, podemos hasta sospechar que vivía con quién, con Absalón, el hermano, para mí. para ti. Pero también podríamos sospechar que con quién más puede vivir, Con su mamá. con su mamá, ¿sí? Es muy posible que Maca viviera con ella porque ella era menor, ¿cierto? Porque dice que era una virgen, ella no estaba casada, ¿sí? Y eso es importante, ¿listo? Entonces ahí ya estamos activando un poco la sospecha y eso es muy importante. Entonces, un lugar muy importante es la casa. El escenario de este texto nos muestra la casa, el lugar íntimo, el lugar donde todos y todas queremos estar y que debe ser o que tenemos la idea, ¿cierto? De que es un lugar de qué? De refugio, que es un lugar seguro, ¿sí? Que es un lugar donde podemos dormir tranquilas, pero el texto lo contrapone diciendo que es el lugar de qué? De la agresión, de la violación, del horror, ¿cierto? Del miedo, del abuso, ¿sí? Entonces, fíjese que el texto ya nos va poniendo unos puntos de análisis y de partida. Bueno, entonces aquí les voy a leer rápidamente qué lugares nos muestra el texto: la casa de Admón, la casa de Absalón, la casa del rey David. Aquí el texto nos da una entrada maravillosa, la casa, cada una de estas casas vive una realidad y unas tensiones importantes. La casa de
Amnón es donde se perpetua la agresión sexual contra Tamar, la casa de David es el centro de poder monárquico y la casa de Absalón es la casa de refugio de Tamar. ¿Listo? Listo, luego nos va a mostrar otros lugares, los va a mencionar al final de todo el capítulo, ¿sí? Y dice que hay un lugar que se llama Baal Hazor y otro que se llama Gesur o Jesús. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es el lugar donde Absalón organiza una comida para los hijos del rey. Aquí se lleva a cabo su venganza y ordena la muerte de Amnón. Representa la estrategia y la ejecución de la justicia, ¿sí? La venganza que él quería ejecutar, ¿sí? O sea, a través de esa venganza, él ejecuta una especie de justicia. El siguiente lugar es Jesús, es la región donde Absalón huye tras asesinar a Amnón, o sea, donde él se exilia, y era gobernada por su abuelo materno Talmai, rey de Jesús, y este lugar representa el exilio y la distancia entre Absalón y su padre David. Y al final dice el texto que cuando ya había pasado un tiempo, ya David se consoló de la muerte de su hijo y Absalón puede regresar, ¿sí? Listo. Entonces, eso es lo que nos dice de los lugares. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a pedirle son las 7:25. Wow, cómo se va el tiempo. No lo puedo creer. ¿Son los 6 grupos? Sí, yo preferiría, no importa que sean más poquitas personas, son 7 grupos. Son 7 grupos porque el texto está dividido en 7, ustedes lo van a ver, ustedes abren ahí el paralelo y entonces voy a explicar rápidamente, ¿listo? Cada grupo va a tener, bueno, aquí en la diapositiva dice el versículo 1 al 5, entonces yo se los aparté, obviamente se nota la separación. Entonces el grupo número 1 va a observar las siguientes cosas en el texto. Si quieren ya se los voy a poner ahorita en el WhatsApp para que les quede de pronto un poquito más fácil, por lo que vamos a ir a los grupos. Vamos a anotar lo siguiente, las palabras que se repiten, pero aquí dice, entonces, estas 5 cositas, ¿sí? Si no alcanzan las 5 no importa, pero por lo menos concéntrense en las que les parezca más importante, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a identificar en esa porción? No la pueden leer toda porque es 30 y pico de versículos y entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Lo importante es que esa partecita, entonces yo a ustedes les estoy proponiendo 3 textos bíblicos. O sea, el mismo texto dividido en 3. Entonces, está la Biblia de Jerusalén, la del peregrino, y está, ya te digo cuál es la otra. ¿Dios habla hoy? No, yo escogí estas y estas son las Biblias que Reina Valera. sí, la Reina Reina. Valera. Entonces les voy a decir, la Jerusalén porque dicen que es la Biblia la más acercada o la más acertada en las traducciones. ¿Te acuerdas que Dainis habló de las traducciones? Entonces, esta es la Biblia que si usted quiere hacer un estudio lo más cercano posible, es importante que usted la use, ¿sí? Es la más reconocida en ese sentido. La Reina Valera es juiciosa en que casi que traduce literalmente. Usa palabras a veces como rimbombantes o como a veces poco conocidas, pero la Reina Valera tiene esa cualidad, ¿sí? Porque fue hecha precisamente pues por estos protestantes, recuerden que es la Biblia por excelencia de los evangélicos, de los protestantes, y en el caso de la de Jerusalén es la de los católicos, ¿sí? Entonces la Biblia de Reina Valera fue muy juiciosamente traducida porque los protestantes dijeron, nosotros necesitamos una fidelidad en ese sentido de las traducciones. ¿Listo? Y la otra es la Biblia de nuestro pueblo, porque es un lenguaje un poco más del pueblo, pero sigue teniendo esa rigurosidad, ¿sí? Entonces, por eso les escogí estos 3 textos. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, listo, al primer grupo le va a corresponder en estos y van a comparar, van a hacer esta comparación de estas, espérame un segundito, de estas 5 cosas, las que más les llamen la atención, porque tenemos no tanto tiempo, ya me di cuenta que nos cogió un poquito el tiempo.
Pero entonces, ¿qué les llama la atención? ¿Listo? Entonces, ahí en las bitácoras, los que están llenando la bitácora y eso, entonces ahí van mirando. Y entonces, ¿qué les llama la atención? ¿Qué diferencias se encuentran en las tres versiones del texto? ¿Sí? Fíjense que ahí está un poco más subrayadito. Casi siempre cuando tenemos ya un trabajo a veces presencial o algo, lo hacemos manualmente. Es muy chévere hacerlo. Pero aquí les di un poquito más masticadito, pues para que podamos hacer el ejercicio, pero igual lo hagamos bien, bien, bien sabroso. ¿Listo? Lo otro es leer el paralelo de las traducciones, amplía o no la comprensión del texto y su contexto. Entonces, en algunos casos de los versículos sí, en otros no. Entonces, sí, sí, pues usted dice que sí, ¿por qué? Y si dice no, pues no, porque dice lo mismo, usa las mismas palabras o lo que sea. ¿Sí? Entonces, ustedes analizan esos tres rápidamente y ya, lo ponen ahí. ¿Qué otras puertas de entrada descubres en el texto? Esta es opcional. De pronto una puerta de entrada, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, les voy a decir una cosa ahí curiosa, que dice que en la Biblia del peregrino dice que ella le preparó buñuelos y me parece muy chistosa incluso esa traducción, ¿sí? En otra dice que ella le preparó otra cosa, ¿sí? Hojuelas. En el Me peregrino y parece en curioso la eso. de Jerusalén dice buñuelos. Y en la Reina Exactamente. Valera dice como arepuelas, como algo así de arepuelas. Pero no se imaginen que son los buñuelos de Navidad de nosotros. ¿Ah, listo? Listo. Y luego, entonces, ¿qué palabras cambian entre las versiones? ¿Listo? Entonces le voy a pedir el favor a Camila que nos contabilice el tiempo. En este momento son las 7:30 en punto. Entonces, la idea es que ustedes tengan 10 minutitos, ¿sí? 12 minutitos, ¿sí? 12 minutitos para que hagamos este ejercicio. Escogen a una persona que lo va a presentar y luego rápidamente vamos a compartir. ¿Listo? Vamos a compartir nuestras impresiones del texto y luego vamos a terminar dándoles unas indicaciones de cómo vamos a trabajar la siguiente clase, ¿vale? Ujú. Listo, ya entonces Gracias. vamos con grupos. Listo, tienen que darle a aceptar. Janet Donoso acepta la invitación, Liliana Giraldo ya, Sandra acepta la invitación, Blanca Marina, Caridad acepta la invitación, Jenny Vergara acepta la invitación, Inés está en un grupo solo, Marisol Ocampo, María Cruz, Yasmín acepten la invitación. María Cruz acepta la invitación. Marisol Ocampo. No me deja. ¿No te deja aceptar? No, me sacó. Yo no sé por qué me sacó. Sandra, tampoco has aceptado. Buenas noches, Gloria. ¿Será que es tan amable? Vuelve y me envía al grupo. Que yo no sé, volvíme al grupo 5. Estaba. Asignar al 5. Listo. Gracias. María Cruz, te voy a asignar dónde estabas. Te voy a asignar al 2. Inés Arciniegas está sola. Marisol, ¿no estás? Voy a mover a Inés a las 6 y a Marisol a las 6. No te escucho. Liz, ¿estás hablando conmigo?
Entonces son a las y 40. Vamos a darles 10. Marisol, ¿tú no estás acá? Marta, Rocío López. Mira las 5. Mira las 5. Listo, vale. A la 4. Sí, todavía faltan algunas, sí. Ay, por aquí está la... Falta Marta, Rocío y Marisol, pero seguro Marisol no está. Marta, Rocío, ¿nos escuchas? Sí. Marta, ¿estás ahí? Sandra, ¿nos escuchas? Sandra. Se conectan, pero se van. Ay, listo, Glorita. Entonces, bueno, la idea es que compartamos ahora un poquito ¿me escuchas ahí? Sí, Digamos, pues los hallazgos del texto. Ellos terminen, digamos, sí. de completar la bitácora con sus experiencias, con todo esto, y pues sea una herramienta para ellas. Luego al final me las puedan enviar. A mí me gusta leer lo que la gente va Ujú. descubriendo. Y pues ya la próxima clase sí nos vamos a adentrar mucho más en cuál es la entramada, ¿no? Cómo vamos a interpretar un poco más a Tamar, ¿sí? Eh, pero bueno, por ahora era como estas herramientas de entrada, ¿vale? Chévere. Muy lindo, muy pedagógico, Liz. Ay, sí, me encanta. Y quería hacerles teatro de sombras, Sí, bello, lindo, pero hermoso. puede hacer teatro de sombras y todo, pero bueno, luego cuando tengamos otras cositas, podemos hacer teatro de sombras para hablar de los diálogos. Es que cuando hay Bello, diálogo, podemos coger cada diálogo, que eso es poderosísimo, cada diálogo. hermoso. No, ese texto da para muchas cosas. Ese texto es muy rico. Es muy... Sí, y esas entradas que diste muy fáciles, muy pedagógicas. Uno no las ve como entradas. Ujú, ¿Ah? ujú. Claro, y ahí ya puedes comenzar a investigar un montón de cosas, ¿sí? Si tienes mucha curiosidad, muchas cosas, entonces ya, claro, te vas a cada personaje, te vas a cada cosa y eso te va enriqueciendo mucho más, Sí, pero sin que tengas que usar otras herramientas. El texto mismo te va a dar precisamente eso, que creo que lo chévere de poder trabajar en comunidades y que sea algo práctico. sí, sí. Sí. Bueno, 10 minutos va a ser muy poquito, ¿no? No creo que alcancen 12 dijimos, 12. 12. Sí, pero pues quedaron muchas. Que si puedes pasar la diapositiva donde se ven los versículos, Sí, la puedo compartir. ¿Los versículos o no? donde Donde se ven, preguntas. Deben ser las preguntas. Yo se las mandé al WhatsApp. Camila está diciendo que donde se ven démoslo a la una. Yo se las mandé al WhatsApp para que tengan las preguntas. ¿Será que yo sola? No, esta. No. Los versículos de cada grupo, está diciendo Camila. Ah, sí, tienes razón. Bueno, eso sí. Dame un segundo, ya lo paso. No, sí, perdón. Listo, ahí está. Ya se las mando igual. Bueno, ahí está. ¿Será que las pueden ver? Sí.
No, ellos no la ven ahí. Bueno, entonces, Toca mandarla al chat. bueno, pues mandemos a las 8. Vas a quedar en la foto. O espérate a ver si. Ah, ya. Listo. Ya se las envío ahí. Mm, El tiempo, ¿cómo pasa, no? Ay, no, yo no puedo Pucha, es creer que era tan- impresionante. Es impresionante. Y Listo, si ahí. quieres, mándaselos al chat. Ah, eso, listo. Ya, ya, ya. Sí. Listo, ya. Ahí estamos, sí. Sandra, ¿no nos estás escuchando? Estas viejas, sí. Se fueron allá a hacer la comida. Epa. Voy a eliminar a Sandra. Y Marta también no nos está escuchando. ¿Será que no nos está escuchando? A veces se asustan con los grupos, ¿no? ¿Será? Tan raro. Y es lo más chévere, a mí me encanta la conversa. Claro, Más pero de chévere pronto sí, ¿no? poder compartir y tal. Lo más chévere son los grupos. Y ya no es tanta carreta. Tenemos que hablar con lo del proyecto, Liz, ¿cómo vas con eso? No han dado respuesta. Ah, bueno, ¿De cuál me estás diciendo? El del de. de Profamilia, de... No, ese sí dan respuesta por allá en junio. No, es que eso todavía no. bueno, bueno. Sí, no, el que dan ahorita respuesta es el de Puerto Rico. Ah, Y ok. te iba a decir, sí, claro que nosotros aquí, Sí. No, que después hablamos, tranquila, no, después hablamos aquí bien. tengo algo súper importante que decirte, Listo, listo, fechas para que para que me digas para poder cuadrar la cita, listo. porque yo ya estoy viendo esto grande. Qué bien, sí. No, sí, tenemos que hablar. También tengo que contarte varios sentires, sentipensares. Vale, súper me encanta. Me encanta, estoy cada vez más emocionada con esto. Siete y 42, ¿qué dices? ¿Damos Sí, otro minutico? ¿Qué? yo sé que ustedes han sido muy puntuales, entonces pues sí, yo creo que démosles 2 minuticos más. Volvemos porque es que son 7, igual tienen que hablar los 7. Ponle que a cada uno les demos 2 minutitos más, son 14 minutos, entonces sí. Es que increíble cómo se fue el tiempo. Ya no- Sí, sí. no tomar mi café. ¿Y la chiqui dormida? No, está por allá, es que arreglando, haciendo tareas. Curucuteando en su cuarto que nadie puede entrar. Ay, yo me acuerdo de eso y me da tanta risa. ¿Qué? Que le puso el letrerito de no molestar. No molestó. Tremenda ella. Ay, esos chinos, sí.
Bueno, los voy a ir llamando, ¿sí o no? Lo No, que hayan hecho, igual tráelos se y recoge, sí, igual se cierra la recoge. sesión. Igual Ajá. ellos en la bitácora tienen ahí como, voy a abrir por acá la bitácora. Voy a poner- Dudoso. Listo, ya estamos en la principal. Puede escuchar a Carmencita. Sí. Voy a quitarte el anclaje para que ya nos veamos todas, para que todas, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, para que ya todas vean todas. Hola, Lisset. Está linda. ¿En cuál estamos? Bueno, entonces ya estamos en la recta final. Gracias por el trabajo, por todo lo que hemos compartido. Entonces, le vamos a pedir el favor al grupo 1, que le correspondió los versículos 1 al 5, que por favor nos comparta en máximo 2 minutitos lo que compartieron para que todas tengamos voz. Recuerde que son 7, entonces serían 14 minutos, o sea, ahí alcanzamos a las 8 y las instrucciones para que seamos puntualitas como siempre. Y bueno, gracias. Sí, de acuerdo. En el grupo, era como el artículo lo que se más resaltaba, vimos sobre que pues Tamar era virgen, ¿no? Creo que esa parte para nosotros fue muy importante porque la violación, vimos la parte de este hombre que estaba afligido, angustiado, el deseo pues de violar, abusó del poder por ser el hijo del rey, pero también miramos que era un enamoramiento posesivo, ¿no? Como posesión, como decir que él podía, por su poder, lo que quisiera tomar, lo podía tomar, pero por el abuso de poder. Creo que esa parte, y también por el poder político, ¿no? Creo que él estaba muy protegido y por ser el hijo del rey y primogénito del rey, él tenía todo para poder hacer maquinar pues todo lo que sentía por Tamar, ¿no? Por la protección de su padre. Él tenía esa seguridad, creo que eso es lo que más resaltamos. Y las palabritas que encontramos como iguales, que eran diferentes versiones, vimos que en la parte virgen, soltera, estaba enamorado, aturdado, angustiado, astuto, hábil. Y si otra compañera quiere apuntar, pues ya la dejo para que pueda. Listo, tranquila, Vale. no te preocupes. Sigamos al siguiente grupo para que todas podamos hablar. Muchísimas gracias. Yo aquí estoy anotando lo que ustedes hablaron. Igual vamos a seguir profundizando en el texto. Vamos entonces del versículo 6 al versículo 9. ¿Qué encontraron? Basémonos, porfa, en las preguntas. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué diferencias se encuentran en las tres versiones del texto? Si les aportó o no algo la comprensión en paralelo y qué otras puertas de entrada de pronto pudieron encontrar y si hay palabras que cambian entre las versiones. En mi grupo no escogimos quién iba a hablar, pero voy a hablar. Sí, no sé. Perdón. Pero sí,
creo que justo los versículos que nos tocaron es como la ejecución de, como del plan, cómo empieza a funcionar el plan, donde él llama al papá, el papá le da en el gusto, llega y entonces empieza a ejecutarse todo lo que tenían antes. Entonces muchas de las cosas que hablamos, mucho del tiempo fue en como cómo queda en evidencia en el texto, como en esta parte que nos llamó la atención, cómo queda en evidencia en el texto el favor del papá hacia él, el hecho de traer a la hermana y que la hermana tenga que cumplir lo que él está diciendo. eh, y sí, como esto del papá malcriador con su hijo. En la siguiente pregunta, que era la de qué diferencias notamos, algunas eran como en relación a qué estaba cocinando. Habla de frituras, pasteles, hojuelas, buñuelos, pero en todas, por ejemplo, dice que lo cocinó delante de él. No tenemos claridad dónde estaba la cocina, cómo estaba cocinando, si le trajeron un brasero, no tengo idea. Eso no lo dice. Pero también hay una diferencia al final, que es en la forma que Amnon se dirige cuando pide que la gente salga de la habitación. Y yo les comentaba que era una pregunta como personal, que no sé si a mí me queda la duda si en realidad estaban solos o quedaba alguien más en la habitación. Porque las dos primeras versiones, la Reina Valeria y la Jerusalén, Amnon habla dirigiéndose a alguien. Y ese alguien es quien tiene que sacar a toda la gente. Y en la otra versión lo hace directamente con la gente, o sea, le dirige la palabra como a todos. Entonces siento que queda como ese vacío y para mí es más problemático aún pensar en que claramente toda esta gente ya es testigo de lo que pasó. No son tontos, obviamente iban a saber. Pero si había alguien presente, no me imagino cómo aún aumenta la humillación de cómo se estaba sintiendo Tamar, esta persona estar escuchando, bueno, eso es de otros versículos, pero todas sus argumentaciones es como problemático. Eso, No, y él hasta ahí le llegamos. dice, muy bien, muy chévere. Yo también quedé con esa duda. Si ese criado que la saca estaba presente o no, ¿sí? Muy bien, muy chévere. Listo, grupo número 3. Entonces resalten ahí, por favor, este es un ejercicio para ustedes, las palabras que se repiten, todo esto que les estamos diciendo, por favor, pónganlo en su cuaderno, vamos a retomarlo luego. Entonces, seguimos con el grupo número 3. Bueno, en mi grupo falta un poco de tiempo. Mm, bueno, tratar de responder lo que alcanzamos a hablar con las compañeras. Y es que, digamos que al leer de manera paralela el pasaje, no encontramos muchas diferencias en cuanto a cómo fue narrada la situación, porque ya pues la parte que nos correspondió de la historia, pues fue como, bueno, cómo fue que pasó entre Amnón y Tamar. Entonces, bueno, para responder la primera y la segunda pregunta, pues lo que comentábamos era que o bueno, una de las compañeras comentaba era que el texto hacía énfasis en que ella le llevaba, o Tamar le llevaba las cosas al hermano, bueno, a Amnón, y que en una de las versiones dice que él como que la agarra, o sea, como que la jala, ¿sí? De la mano. Otra cosa con respecto a la pregunta número 3, digamos que todos de manera como unánime, diríamos que concretamente en este texto o en la parte que nos correspondió, no amplía mucho el contexto de la historia o de la situación, eh, por lo mismo, porque está pues narrando como lo mismo y no cambia como el cómo fue que pasó la situación. Eh, y la cuarta, para responder la cuarta. Una de las compañeras comentaba que para Tamara era mucho más grave que la sacaran a la calle, ¿cierto? Por el tema de la deshonra, bueno, y todo esto, a que los demás pues como que conocieran realmente cuál fue la situación que sucedió, ¿cierto? Como a nivel como ya más interno. Y palabras que encontramos era como, bueno, fuerzas o la violencia,
criado, siervo, buñuelo, hojuelas, escritura. Amor también. Entonces, digamos que esta parte del texto sí fue muy interesante. Y pues siempre leerlo como que choca. Ujú. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, luego haré comentarios aquí a lo que ustedes han dicho. Listo, grupo número 4. Sí, bueno, el grupo 4 estuvimos hablando varias cosas respecto a los versículos, entre ellas que luego de que la echaban, lo máximo que hablaban de la parte del 18 al 22 era que la ropa, las discrepancias que encontramos era diferente, ¿sí? Hablaban sobre ropa elegante o ropa de mujer soltera. No sabemos a qué se refería con eso en específico. Túnica con mangas. Túnica con manga, sí, que ella se rasgaba la vestidura, lo cual era un signo de protesta que vemos varias veces en la Biblia, también lo destaco, que ella se cubre la cabeza. Recordemos que en esa época las mujeres se cubrían la cabeza con un velo. No sé si fue que él le quitó su velo, que era lo que llevaban las mujeres por virtud, eh, las que creían pues en Jesús y en Dios, bueno, en Jesús, en Dios. Ya ven. También que en la versión de Dios habla hoy, No, la parte del versículo 20, donde se encuentra con Absalón, ¿Absalón se llama el hermano? pero discúlpame, por favor, puntualiza cuál versión, porque no propusimos Dios habla hoy. ¿No? No. No, porque en el grupo que estábamos no estaban las versiones que habías puesto, nadie tenían la de Jerusalén, tenían la de Dios habla hoy, no estaban Y las Reina otras versiones. Varela. Exacto. Entonces, Y la Reina para este Varela. grupo sería muy bien, porque es que yo les envié a ustedes desde esta mañana el paralelo del texto, ¿sí? Sí, sí. Y la idea era que leyeran este paralelo, porque, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, pues tiene una traducción muy distinta, mucho más actual, pero no nos permite, o sea, lo podríamos hacer con esa precisamente, pero no nos permite, digamos, tener digamos, esta interacción que estamos haciendo ahora, ¿sí? Entonces, para que Ya. lo tengan en cuenta y ya como trabajo personal de ustedes, pues les quede para que analicen muy bien todo el texto en este paralelo, ¿listo? Ah, sí, O está bien. continúa, continúa. Bueno. No, lo que quería añadir es que encontramos en eso que está mencionando la compañera, es que en una dice que era un vestido de colores, que es algo simbólico, en otra está hablando que era un vestido elegante y el otro dice que era un vestido con mangas. Y la otra cosa que ella acaba de mencionar es la forma como se está presentando la situación. Eso era lo último que ella nos estaba diciendo. Y nosotras estábamos mirando que en común sí se tiene que ella puso ceniza sobre su cabeza y el tema del vestido de colores también, que es un simbolismo. Y nos llamó la atención la parte donde Absalón le pide que se quede pues calladita, que no diga nada. Esa Pero parte entonces no. ustedes leyeron un poco más de lo que les correspondía, ¿sí? No, porque en la Reina Varela, que la leí yo, en el versículo 20 habla de eso, Mm, donde él le dice que se quede callada. ok, Ujú. vale, pero creo que a ustedes les correspondía del 10 al 17. Listo, vale. Si continuemos para que todos podamos participar, listo. Entonces el número 4, versículos del 18 al 22. ¿Quién nos quiere compartir? Ese era el que estábamos compartiendo. Pero entonces ustedes eran el grupo número 4, ¿sí? Nosotras Nosotros del éramos. número 4 con el versículo de 10, del capítulo 13, versículo 18 hasta el 22. Vale, Ujú. ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. Sigue el grupo número 5. Del 23 al 29, chicas. ¿Quién leyó esos versículos? Fuimos nosotros el grupo número 5.
Ujú. Más o menos no nos alcanzó el tiempo para compartir las ideas de las compañeras, pero pues en el número 1, más o menos como íbamos leyendo, era Absalón tenía preparado un plan para matar a Amnón y vengarse por lo ocurrido con Tamar. En el punto 2, algunos cambios de nombres y lugares. Cambia el modo en que el rey David se niega a ir con Absalón. Cambia la actitud que David acepta mandar a Amnón. En la pregunta número 3, es similar la forma en que los criados aceptaron matar a Amnón y la huida de los demás hijos de David. En el cuarto punto, pues también que otras puertas de entrada, pues puse, ¿no? Que íbamos resumiendo el tiempo, la ocupación de Absalón, el rol de los servidores. Y en el quinto, pues algunas palabras que tenía pendiente era tener, cumplir, huir, venir. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces nos queda el grupo número 6. Del 30 al 33. Creo que está María Cruz. ¿Quién más estaba en ese Yo grupo? estaba en el 2. Gloria, Era para ver si Glorita. estaba ahí. Yo estaba en el 2. Yo estuve, ¿cuándo está tal? El 2. Listo. Bueno, en este, no sé si alguien quiere compartir o escuchamos el grupo número 7 y si algo, entonces yo les hago comentarios de estos en un momentito. ¿Quién más nos falta? Del grupo número 6, entonces no hay nadie ahora que nos pueda compartir. Entonces el 7. Entonces el 7, por favor. Que ya es la última parte del texto. Que es del 34 al 38. 38. Bueno, listo. Entonces vamos a recoger algunas ideas desde el número 30. Regálame unos minutitos más, no me voy a demorar. Precisamente entonces del versículo 30 al versículo 33, se narra qué es lo que pasa cuando, cuando ya Absalón ha ejecutado su venganza, ¿no? A través de sus siervos. Entonces, efectivamente se dice que hay un rumor de que Absalón había matado, ¿qué? A todos los hijos del rey, ¿cierto? Pero fíjense que en esa narración es como si el narrador quisiera hacer saber que inmediatamente aconteció eso. Fíjense que no estaban en el mismo lugar, eran lugares lejanos, pero ya inmediatamente hubo un rumor. O sea, ya sí, el autor nos quiere decir cómo esa omnisciencia, digámoslo así, sí, que aparece ahí en el texto, como si ya David hubiese podido saber que en ese mismo momento ya sus hijos habían muerto, ¿sí? Entonces es una forma narrativa, ¿sí? Para que veamos que no es tan literal, sino que realmente es una forma narrativa, ¿sí? En cuanto a las diferencias, digamos, en el texto, pues efectivamente dice que rasgó sus vestidos, ¿sí? En ambos, en el primero y en el segundo, eh, y que efectivamente, o sea, en los tres dice efectivamente que se echó por tierra, ¿sí? Que se aflijó mucho, ¿sí? Y que efectivamente, algo que me llama mucho la atención, precisamente es que se sabe, o sea, que aquí vuelve a aparecer Jonabat, ¿no?
Dice, no piense mi señor el rey que han muerto todos los muchachos, los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amnón. ¿Cómo sabía eso él? ¿Sí? Porque precisamente él era el que había orquestado todo esto que estaba pasando, ¿cierto? O sea, él sabía que la venganza no iba a ser sobre todos los hijos, sino que tenía que estar muerto, era el primogénito del rey, ¿sí? Luego vamos a analizar un poco esto. Y ya al final del texto, entonces, también nos muestra el gran llanto, dice en el versículo 36, que alzó su voz y que lloraron, no solamente que lloró David, sino que alzando su voz lloraron, ¿sí? Todos los servidores lloraron con gran llanto. En el otro dice, y alzaron su voz y lloraron, ¿sí? Bueno, esa es la forma en que se traduce, no hay mayores cambios ahí en ese texto, pero al final también resalta nuevamente, fíjense que dice, y el rey lloraba todos los días por su hijo. Y eso lo recalca también en las tres versiones. Y también dice que el rey cesó de airarse contra Absalón y que ya se había consolado de la muerte de su otro hijo. ¿Listo? La tercera versión sí dice que después de calmar su dolor por la muerte. Esa sería como un poco cuáles serían como las diferencias en el texto. Y con respecto a la anterior intervención, yo creo que las vestiduras y la comida, no sé si a ustedes les parece que podrían ser otra entrada en el texto. Los ritos. Fíjese que lo que hace Tamar en este caso es un rito de duelo, es un rito de dolor, es algo que simbolizaba para el pueblo de Israel cuando había un abuso, cuando había un gran dolor. Entonces se manifestaba a todas las personas. ¿Listo? Entonces, bueno, con estas, agradecerles mucho sus aportes. Espero que hayan anotado los aportes también de las compañeras. Yo les voy a poner una lectura, una pequeña lectura que nos va a dar ya más contexto, ¿sí? Aquí, esta vez, pero por favor léanlo nuevamente. O sea, es súper importante que lo leamos para que le encontremos esa ricura y esa profundidad del texto y nos apasionemos con el texto, ¿vale? Entonces, léanlo nuevamente. Yo les voy a proponer una lectura, como unas 3 lecturitas, unas que son más corticas, otras no. Les voy a pasar una tesis de maestría de una teóloga de la Javeriana que trabaja este texto haciendo un análisis de las violencias sexuales en el marco del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Y cómo ella lo trabaja, cómo trabaja ese texto de Tamar, ¿listo? Entonces yo les voy a proponer dentro de esa tesis, pues obviamente una lectura pequeñita, pero las que quieran leer más, ¿cierto? Y profundizar más, pues ahí tienen harto de verdad para tomar harta carnecita y para que eso sea de alimento para cada una de nosotros. ¿Listo? Nos vamos a ver el próximo lunes para ir más adentro, para ya entretejer estos saberes, para entretejer cuál es la trama, para mirar, ya rescatar muchísimo más a Tamar. Y pues muchas gracias entonces por este encuentro maravilloso. Me encanta que hayan tantas mujeres. Y llenen la bitácora, porque ahí sí van a estar su sentir, qué fue lo que sentí, qué fue lo que vi, cómo vamos en el proceso, y ese proceso va a ser hermoso porque vamos a ver esas transformaciones y todo lo que nos ha movido estas 6 clases en esta escuela. Entonces, agradecerles un montón, desearles una excelente semana, desearles muchísimo amor, que estemos conectadas en el espíritu, que sigamos en esa búsqueda espiritual. Y bueno, nada, de verdad muy emocionada de estar con ustedes y de poder compartir. Si necesitan escribir al chat o algo, hagan preguntas, lo que sea, yo voy a estar supremamente atenta de lo que ustedes quieran compartir y quieran de pronto preguntar. Muchas gracias. Feliz noche para ustedes. Liz, gracias. Gracias, Lisette. Muchas gracias, Lisette. Muy linda, muy Gracias. pedagógica la charla. Gracias. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias.